Ahora regresamos con Julio César Camacho. De inmediato, análisis internacional con el doctor Juan Carlos Sainz Borgo. Bueno, el fin de semana bastante acelerado con noticias internacionales, pero particularmente lo que pasó en Siria. Ahora, ¿cómo entender esto? Porque muchos decían, cambiaron, tumbaron, sacaron a un dictador. Y todo el mundo dice, fabuloso, quitaron un dictador. Ah, bueno. Pero quienes lo sacaron no son angelitos de Dios ni nada que se parezca, sino que lo diga justamente nuestro buen amigo, el doctor Juan Carlos Sainz Borgo, analista internacional, vicerrector de la Universidad para la Paz, a la Universidad de las Naciones Unidas y profesor de Derecho Internacional, entre tantas cosas maravillosas que ha hecho. Juan Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Julio, un placer saludarte como siempre. Igualmente. Yo estaba comentando, ¿no?, que cómo desenredar la madeja de lo de Siria, un país que ha estado en guerra civil durante muchos años, un país que acaba de desplazar a un dictador, miembro de una familia que creo que por 3 generaciones, 50 años estuvieron gobernando en Siria. Pero ¿quiénes vienen y cómo se puede entender lo que está pasando y lo que se puede esperar en ese país, en Siria? Sí, fíjate que yo creo que hay dos formas de verlo como muy rápidamente. Uno, si lo vemos en macro, como bien dices tú, este es el capítulo final, hasta ahora, de una guerra que se vive en Siria que comenzó con lo que se llamó la primavera árabe en el año 2011-2010, que en un efecto dominó cayeron una serie de líderes, hombres fuertes en el norte de África, en el Medio Oriente, cayó Gaddafi, cayó al-Assad en Egipto, cayeron varios jefes de Estado, y en el caso de al-Assad en Siria, la ayuda rusa impidió que él cayera en esa seguidilla. Y mientras Rusia estuvo apoyando a este hombre fuerte, que como bien dices tú, es el hijo de quien previamente había mantenido el poder, este gobierno se mantuvo. Sin embargo, en esta visión macro, la cantidad de problemas en los cuales está metido Rusia como consecuencia de la invasión a Ucrania parece que le hicieron descuidar o no tener la capacidad de seguir apoyando. Además que el otro socio de al-Assad en Siria era Irán, que también está por una parte apoyando la guerra en Ucrania, pero por la otra en un frente de batalla con Israel. Entonces pareciera que en ese descontrol de la geopolítica global, uno de los grupos que estaba luchando en Siria logró en menos de una semana tumbar un gobierno que tenía 11 años en guerra. Ahora, el grupo que lo tumba, tengo entendido que en Siria todavía hay cosas que no se han movido. Por ejemplo, las Fuerzas Armadas parece que están intactas, eventualmente descabezarán a las Fuerzas Armadas. El cuerpo diplomático parece ser también que va a ser reorganizado, pero no ha pasado lo que ocurrió en Irak, por ejemplo, que descabezaron todo. El país quedó, como quien dice, sin cabeza y sin dirección, y eso fue más complicado. En Siria me imagino que va a haber penas, va a haber despedidos, va a haber, vamos a decir, sancionados, pero por lo visto esta gente, como es un grupo grande, los que están en este momento a cargo de Siria, va a ser más complejo, pero al mismo tiempo ellos como que van a ver cómo hacen, quién se va a quedar con el cargo, cómo va a ser eso. ¿Cómo lo ves tú? Correcto, yo creo que tú estás dando en el clavo con el tema de este es el grupo más grande, pero bajo ninguna circunstancia tienen el control total o absoluto del país. De hecho, esta mañana cuando estaba dando un paneo de qué es lo que estaba pasando en el mundo, no está claro cuál es el control territorial que tienen de toda Siria, y además no queda claro cuál es el papel que va a jugar Israel en este tema. ¿Por qué? Porque Israel ha penetrado en el territorio sirio. Recordemos que Siria e Israel son países fronterizos, mantienen una frontera. Hay una parte muy importante que son los Altos del Golán, que es un área que estaba desmilitarizada, pero que aparentemente Israel habría penetrado, y esta mañana las cadenas como CNN hablaban de que estaban a 25 kilómetros de Damasco. Ya hoy por hoy parece, ya a estas alturas, ya hacia la tarde, parece que no hay intenciones de Israel de penetrar a Damasco, pero sí hay un control muy cercano. Entonces, lo que sabemos es que
como tú decías, no hay un control completo, están negociando este grupo que, como bien dices tú, a veces uno no sabe qué es peor, si el remedio o la enfermedad, porque este grupo que actualmente conquistó el país, él logró sacar al gobierno, al Assad dice para Rusia, etcétera, era un grupo que antes estaba asociado con Al Qaeda y que incluso el propio gobierno de los Estados Unidos estaba pidiendo varios millones de dólares por su cabeza. Entonces es un grupo claramente radical, un grupo yihadista, aparentemente apoyado por Turquía, pero que es uno de al menos las 3 fuerzas que todavía están combatiendo en el territorio sirio. Entonces lo que estamos viendo son acontecimientos que están evolucionando mucho y que, como tú decías, las Fuerzas Armadas están negociando, el propio primer ministro que dejó al Assad está negociando y están buscando ver si es posible construir una transición más o menos negociada para evitar lo que pasó, que es lo que han estado hablando todos los analistas del día de ayer y hoy en la prensa internacional, de que no pase lo que pasó en Irak cuando cayó Saddam Hussein. Ahora, ¿cómo quedan Irán? ¿Cómo queda Rusia con relación al caso sirio? Tú lo has dicho, no es fácil para Rusia en este momento desviar fondos, desviar recursos, cuando tiene un rival con un apoyo poderoso, que es Ucrania. Y desde luego, invertir más en Siria les puede costar su esfuerzo en Ucrania. No sé cómo ves tú esto. Sí, en mi criterio personal, los grandes perdedores de este tema, más allá de la familia de Assad y sus privilegios, es el gobierno de Vladimir Putin, quien claramente no tiene capacidad de mantener en el poder al Assad, no tiene ni a mercenarios, no tiene la capacidad militar de poder desplazar y poder mantener en el poder este señor. Pero también Irán, que han estado bajo el permanente martilleo de la administración de Netanyahu y que la ha debilitado mucho. Entonces han perdido capacidad en el terreno para poder actuar y han hecho que este grupo, insisto, aparentemente apoyado por Turquía, haya podido desequilibrar la geopolítica regional, pero que tiene un impacto muy grande. Recordemos además que mientras estaban entrando las tropas en la residencia privada de Al-Assad, el presidente electo Donald Trump se estaba reuniendo con Zelensky y con Macron en París. Entonces, hay un paralelismo muy importante en hechos que se están dando muy rápidamente y que pareciera que van a cambiar la geopolítica global en las próximas semanas. En cuanto a Estados Unidos, ¿qué puede hacer Estados Unidos allí, además de obviamente estar dando el apoyo a Israel y cuidar, porque ya lo dijeron incluso, el señor Sullivan, vocero de la Casa Blanca, estaba diciendo que hay 3 prioridades de Estados Unidos allí. La primera de ellas, o primero, desde luego, es ver los intereses de Estados Unidos y además de eso, ayudar a respaldar a Israel y además dar una mano a Siria con ayuda de los países amigos de Estados Unidos y de Israel en esta situación. Fíjate, la Casa Blanca anunció que hubo ataques muy particulares en territorio sirio por parte de las fuerzas militares de los Estados Unidos, que son aparentemente objetivos de ISIS. Recordemos que este tema de todo este integrismo musulmán no se ha acabado, siguen luchando, y la Casa Blanca informaba que habían atacado el día de hoy, hace 2 horas se informa, 75 blancos dentro de territorio sirio, aparte de la información que viene dando Israel, que también se habría unido vía inteligencia a reforzar esos ataques a quienes pueden ponerse del lado de Irán o quienes pueden radicalizar esta revolución. Entonces, para los Estados Unidos es poder mantener ese status quo de poder controlar a estas fuerzas más radicales y darle un espacio aparentemente a este nuevo gobierno bajo la amenaza de no radicalizarse, no seguirse al lado musulmán, sino intentar un proceso de democratización, cosa que no sucedió en ninguno de los otros países de la primavera árabe. Ahora, en cuanto a lo que es lo que está haciendo actualmente el actual gobierno de Estados Unidos y lo que puede hacer en esa región Donald Trump, ¿qué diferencia hay? ¿Hay algo? Porque oí una declaración donde pareciera que Donald Trump no está como muy de acuerdo en involucrarse en lo que está pasando en esa zona, cosa que no parece cierta porque Israel está contando con Estados Unidos primero que nada para poder seguir haciendo su esfuerzo en esa zona,
que a la vez va a ser una zona que va a vigilar con más eficiencia Israel si tiene ayuda norteamericana. Sí, pareciera que por los anuncios que ha hecho el presidente electo, va a haber todo un apoyo a Netanyahu para que sea Netanyahu quien cumpla esas labores de seguridad. Pero para la actual administración Biden, que todavía está hasta que tenemos casi un mes de administración Biden por delante, es poder asegurar esos intereses claves de estabilidad en la región y mantener contenido a Irán, porque algunos dicen que esto podría proyectarle a Irán una sensación de mucha debilidad y que podría acelerar el uso de armas nucleares o la capacidad de tener armas nucleares, que es uno de los grandes de las grandes luces rojas de los Estados Unidos en la región. Entonces estamos en una situación muy compleja, muy difícil y que se mueve con las horas. Hay una base rusa en Siria, tengo entendido, ¿no? Correcto, y habría anunciado el Kremlin que ellos están negociando para que esa base siga funcionando, lo cual habla de que hay un entendimiento que le permitió la salida al Assad y ha habido una negociación entre estas fuerzas en control de Siria y los que eran antes y que los que imponían el control militar en la zona con los rusos. Así que parece que hay más diálogo de lo que nosotros estamos siendo informados. Lo otro que estábamos hablando, y tú lo mencionabas también, es que desde luego que para Rusia es difícil estar dando apoyo, igual que Irán, a los grupos que ellos estaban respaldando en Siria, entre ellos Hezbollah. Hezbollah parece que ha sido reducido a su mínima expresión, ¿no? Correcto, y aquí vamos un poco, Julio, para terminar de ver cómo esto es que eso era lo que había dicho Netanyahu al comienzo de todas estas operaciones, que él iba a cambiar la forma en la cual se llevaba la política en la región, que él estaba dispuesto a sacrificar su administración con tal de cambiar el régimen alrededor de Israel. Y pareciera que las circunstancias lo están ayudando. Sin duda alguna. Juan Carlos, como siempre, un placer. Muchísimas gracias y seguiremos en contacto.